Muy buenas tardes. Como cada semana, les acompaña Vanessa Beltrán, gerente de comunicaciones de MG Supply. Nuevamente contamos hoy con una invitada de primera en nuestro tema de la semana, así que dejaré al doctor Contreras que la presente. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada Beltrán. En efecto, de nuevo, el tema de la semana se viste de gala con la presencia de una gran oftalmóloga, la doctora Irene González Oljovich. La doctora González Oljovich es ni más ni menos que la jefa de oftalmología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Es egresada de la Universidad La Salle, como yo, mi alma mater. Irene hizo su especialidad en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, o en la ceguera, como le conocemos todos, y se subespecializó en neurooftalmología en el propio Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hoy le pedí de favor que nos cuente un poco sobre los problemas principales de los ojos que pueden aparecer a diferentes edades. Irene, bienvenida a el tema de la semana. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, doctor Contreras, por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Voy a hablar un poquito acerca de las diferentes patologías que hay a lo largo de la vida. Es un tema súper amplio, tanto que es toda una especialidad, ¿no? La oftalmología, y de esta especialidad, pues cada parte tiene su subespecialidad. Pero pienso que es importante que veamos de manera global todo lo que es la oftalmología, de las principales enfermedades que podemos detectar, o al menos poner atención en ciertas edades. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada, para que se acuerden un poco o lo conozcan, qué es el ojo, o cómo es la anatomía del ojo. Tenemos los anexos, que son todas las partes que están en la parte externa del ojo, como es Creo que le tienes que picar a compartir presentación y para que te podamos ver, porque yo estoy viendo nada más un menú de una computadora. Pues ya estaba compartiéndose. A ver, un momento entonces. Pero ponle compartir a PowerPoint. Está compartiendo pantalla. En PowerPoint. MD Supplier, ¿ustedes sí ven la presentación o no? No, estamos viendo igual el escritorio de la doctora. ¿El escritorio? Pues Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía del ojo. Vamos a recordar que en el ojo, pues la parte externa se llaman anexos, que forman parte de los párpados, las pestañas, el conducto lagrimal, para después hablar un poco acerca del segmento anterior, en donde podemos ver todo lo que es la córnea, un espacio entre el iris, que es la zona que nos da color a los ojos, y la córnea, que es la cámara anterior. En la parte posterior está el cristalino, que es nuestra primera lente, o la segunda lente más importante en el ojo, que es lo que nos ayuda a que tengamos una buena visión. Después está toda la retina, y la parte más importante en la retina, que es la mácula, para que posteriormente, aquí se encuentra la papila, que es el nervio óptico, y la mácula, que es esta zona con un poquito de color más nacarado, ¿no? Para que después toda la información viaje del ojo al nervio óptico, atraviese todo lo que es la vía visual hasta llegar a la parte más posterior del cerebro, que se llama al lóbulo occipital. Entonces, a grandes rasgos, pues podríamos decir que uno no ve con los ojos, sino vemos con el lóbulo occipital, que es con la parte más posterior del cerebro. Siempre es importante hacer una exploración oftalmológica completa. ¿De qué consta la exploración oftalmológica completa? Es tomar la agudeza visual, así como la capacidad visual. La agudeza visual nos referimos a lo que ve nuestro paciente sin ninguna corrección, y la capacidad visual es con una corrección, que esta es la verdadera visión.
Se hace con la tabla de Snellen normalmente, y hay otras tablas que podemos utilizar, pero la más conocida es esta, donde la visión se mide en pies y tenemos de un 20-200, que es la letra más grande, hasta un 20-20, que es lo que debemos de ver normalmente. Las pruebas cromáticas, que son las pruebas de color, en donde podemos ver si hay alguna alteración directamente como daltonismo, y en otras patologías como en alteraciones del nervio óptico, donde podemos ver que tienen alteraciones a la visión de los colores, sobre todo al verde y rojo. Luego es importante valorar los movimientos oculares, en donde siempre pedimos al paciente que vea hacia arriba, que vea hacia abajo, que vea hacia los lados, derecha e izquierda, y que vea la visión hacia la supratemporal, supranasal, al igual que para abajo, ¿no? Y aquí valoramos las 9 posiciones de la mirada. Después es importante siempre, o lo ideal, es ver a los pacientes en una lámpara de hendidura, que es nuestro material de trabajo con lo que nosotros podemos dar un diagnóstico adecuado, en donde vamos a tomar la presión. Todo paciente se debe de tomar la presión del ojo y recordar que la presión normal es entre 10 a 20 milímetros de mercurio, y en algunas ocasiones, que es 21 o 22, todavía lo podemos tomar como normal. Vamos a ver en el segmento anterior, lo importante es valorar cómo está la córnea, cómo está este espacio que habíamos comentado, que es la cámara anterior, el iris, el cristalino, que todo esté perfectamente claro, porque los medios, para que haya una buena visión, tienen que estar claros. Y después valorar el polo posterior o la retina, en donde podemos ver la papila, que tenga una coloración adecuada, que los vasos estén de manera adecuada, que no haya hemorragias o zonas de infarto a nivel retiniano, y que la mácula se encuentre como la podemos ver en la fotografía. Vamos a hablar ahorita un poquito de qué les tenemos que ver a los bebés. Los bebés, pues bueno, desde que nacen hasta que cumplen el año o 2 años de vida, como ya lo sabemos, ¿no? Son bebés, ¿no? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta a los prematuros. Y en general, en todos los bebés se tiene que hacer una buena historia clínica, y si es un prematuro, saber la edad real o corregida, saber el peso al nacer, el Apgar, qué tipo de parto fue, si fue cesárea o fue parto natural, eutóxico, sobre todo por la presencia de alteraciones en algunas ocasiones de las vías lagrimales. Es muy importante saber cuánto tiempo requirieron o no el oxígeno y cómo ha estado su neurodesarrollo. En los bebés es difícil hacer una agudeza visual, pero podemos darnos una idea haciendo si hay un seguimiento de objetos o si hay un seguimiento de luz. Es importantísimo revisar a los pequeñines, sobre todo si estos fueron prematuros. Vamos a una tablita acerca de cómo ven los bebés. En los 2 meses tienen aproximadamente un 20-200, o sea, la aleta grande, y conforme van pasando los meses se va agudizando su visión. Es importante saber que es todo un proceso el ver, y no solamente que la imagen llegue a la retina, sino que nosotros tengamos la información adecuada para que se sepa que mamá es mamá y que una taza es una taza. Entonces aquí intervienen muchos procesos adentro del cerebro, y esto habla de que tenemos que aprender a ver. Entonces no es tanto que la agudeza de los bebés sea 100% nítida, sino que también implica nuestro desarrollo neurológico. Siempre hay que hacer una valoración oftalmológica si son en los bebés y es necesario revisarles bien, tomarles la presión y hacer una buena valoración de la retina, pues hay que hacerlo en un quirófano bajo sedación. Y en los prematuritos, pues normalmente estos se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, y ahí es donde se tiene que realizar la valoración. Siempre hay que hacer una dilatación pupilar
farmacológica. En estos pequeñines lo ideal es no usar atropina y usar otro de los midriáticos que nosotros normalmente ocupamos. Es necesario tomar la presión intraocular porque vamos a ver más adelante cuáles son algunas de las enfermedades, así ya sea digital o con un termómetro, un tonómetro que se llama tonómetro de Schatz. ¿Cuáles son las patologías de los bebés? Pues la primera, como habíamos comentado, es, o la más de las más importantes, porque patologías pueden llegar a ser muchas, son la retinopatía del prematuro, siempre lo tenemos que tener en cuenta si son ginecólogos o pediatras o neonatólogos, ¿no? Esto se presenta en chiquitines o en prematuros de menos de 1,6 kilos, que tengan menos de 36 semanas de gestación y que hayan usado por uso prolongado oxígeno o hayan requerido niveles altos de oxígeno. Y esto se hace por un daño en la maduración de la retina que nos hace mayor daño por la falta de maduración. El tratamiento pues se puede hacer con crioterapia, con frío o con láser. El pronóstico es muy reservado según la cantidad de daño que se haya en la retina. Otras alteraciones congénitas como son las cataratas, que pueden ser uni o bilaterales, el glaucoma, porque la razón por la cual es importante que nosotros tomemos la presión siempre, lo que le llamamos ojo de buey, o algunos tumores, ¿no? que pueden venir desde los recién nacidos. Siempre el tratamiento de estas patologías tiene que ser multidisciplinario, ya sea con el neonatólogo o con el pediatra, y un oftalmólogo. Puede ser un oftalmólogo general, pero lo ideal es que sea un oftalmólogo pediatra. Vamos ahora con los niños. Los niños me refiero a los chiquitines de 2 a 7 años más o menos, ¿no? 7, 8 años. Y aquí, evidentemente, también es importante la historia clínica, como en todos nuestros pacientes, y los antecedentes oftalmológicos son de suma importancia. Hay que saber si hay estrabismos en la familia o uso de lentes o si hay glaucoma o algunas otras patologías en la familia, sobre todo en alteraciones sistémicas, ¿no? Es importante saber el neurodesarrollo de nuestros pacientes al igual y su desarrollo escolar. Aquí muchas veces pasa que tienen una mala agudeza visual porque necesitan lentes y el chiquitín, en lugar de poner atención, pues se pone a jugar con los compañeritos porque no ve nada, no ve la maestra, no ve el pizarrón, y entonces lo catalogan como un niñito con TDA o con algún trastorno de este tipo, y lo único que necesita es unos lentes para que pueda ver, ¿no? Y no dar lata. Siempre en cuanto a la exploración es igual, es necesario hacer su agudeza visual y su agudeza visual corregida, la valoración de los movimientos oculares y la toma de presión en algunas ocasiones en estos chiquitines es difícil, pero la podemos hacer de manera digital, aunque no es nada preciso, pero pues nos damos una buena idea, ¿no? Y una dilatación pupilar en caso que sea necesario o en la mayoría de las ocasiones. Entonces, tener en cuenta que nuestros pacientes, pues, algunas veces no saben las letras y tenemos que poner, pues, figuras o unos haplotipos de números o algo que le llame la atención al chiquitín, ¿no? Sí se pueden poner en la lámpara de hendidura en la mayoría de las veces, o si no, hacer con una oftalmología, un oftalmoscopio indirecto, una buena valoración. Aquí, pues, igual como en los chiquitines o en los bebés, pues las cataratas, que estas pueden ser uni o bilaterales. A nosotros nos preocupan más las unilaterales que las bilaterales porque hay menos riesgo de presentar ambliopía. Ambliopía es que se haga un ojo flojo. En cambio, si son unilaterales, pues el ojo que recibe menos información, pues va a ser el ojo que el cerebro no le gusta y entonces lo anula hasta cierto punto, y esto lo tenemos que resolver antes de los 7 años porque es el tiempo adecuado del desarrollo. El glaucoma, bueno, como ya nos dimos cuenta desde antes, pues empezar un tratamiento y hacer la cirugía en caso que se pueda hacer algún procedimiento quirúrgico, o malformaciones oculares, que es en gran mayoría de
la edad en que nos damos cuenta que si tienen un coloboma o que le falta un pedacito del iris o alguna otra cosa más específica. Recordar que los problemas refractivos, pues todos los chiquitines son hipermétropes. ¿Y por qué? Porque el ojo no es pequeño y conforme van pasando los años y va creciendo el ojo, pues se va haciendo hemétrope, ¿no? Es raro que tengamos un niño con miopía, a menos que sea muy miope, y eso habla de que va a ser muy miope durante toda su vida. El astigmatismo puede presentar, pero en los niños la verdad es que no es algo de suma importancia o que les haga mayor problema. Y tenemos que tener mucho cuidado en la miopía, ya sea por una catarata o por cualquier causa, que un ojo ve bien y el otro no ve tan bien. En pacientes que tienen mucha graduación en un ojo y en el otro no, pues el ojo de mucha graduación es el ojo que se vuelve ambliope, y a esto le tenemos que hacer una rehabilitación visual y en algunos casos podemos ayudar a que no se haga un ojo flojo como tal. Recordar que si los niños no necesitan lentes, no van a usar lentes. Me refiero a que nosotros les podemos poner los lentes y pagárselos con cola loca, pero si ellos no los necesitan, no los van a poner de sombrero, o sea, no los van a usar, ¿no? En cuanto a los estrabismos, sí tenemos que ver si hay alguna familiar con estrabismo. Siempre es importante o se da el patrón de manera congénita, ¿no? Tenemos las endotropias acomodativas y las no acomodativas, o las exotropias, que se nos va el ojo hacia afuera, o exotropias intermitentes, que solamente con pérdida de fijación los vemos. O muchas otras que, bueno, es mucha información y esto, bueno, va a ser nada más como una embarrada de las patologías, ¿no? A estos, en cuanto a las endotropias acomodativas, normalmente son las más frecuentes y se presentan, que el chiquitín presenta una desviación hacia la nariz, y al momento que nosotros le colocamos unos lentes con una gradación positiva, o sea, siendo hipermétrope, pues mejora en gran medida la desviación. Los tumores intraoculares, siempre en estas edades, son los más importantes y los más temidos por todos los oftalmólogos, pues es el retinoblastoma, y que normalmente se dan cuenta los papás o las abuelitas, o que al momento de tomar una foto se presenta una leucocoria, como podemos ver en la foto, que se ve el ojo blanco, ¿no? Y esto es un signo de alarma, o al igual que se empieza a desviar. Y pues nuestro tumor más temido efectivamente es el retinoblastoma, que es un tumor cancerígeno que entra o que está dentro del ojo. Y tenemos varios tipos y varias formas y varias, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es para que lo recordemos. En cuanto al tratamiento de todas estas patologías a nivel de niños, pues la rehabilitación visual, como vimos, es lo más importante para que no tengamos ambliopías, ojos flojos, una buena corrección refractiva, y nuevamente, si los chiquitines no necesitan lentes, no van a usar los lentes, aunque se los queramos poner a fuerzas. En dado caso que sea un procedimiento quirúrgico, como en el caso de las endotropias, que ya no se corrigen con lentes, o en las exotropias, que ya son más constantes, o el tratamiento de tumores, por ejemplo, en cuanto al retinoblastoma, ahora ha habido un gran auge de diferentes tratamientos, y sobre todo la quimioterapia intraarterial, que ahora nos da un nuevo panorama para este tipo de pacientitos, ¿no? Y si no, pues normalmente llegan a la enucleación. Y si se hace un buen tratamiento en buen tiempo, pues la vida del paciente se puede ayudar bastante, ¿no? Esto es, como vemos en la foto de abajo, es un chiquitín con un parche, y esto es lo que usamos para tratar de no llegar a la ambliopía, ¿no? Hacer que el ojo flojo trabaje más. En los jóvenes, pues ya entramos en los jóvenes. Aquí la verdad es que pues podemos tener un poquito de los niños y un poquito de la gente más grande, pero tenemos puntos importantes en los que tenemos que recordar, ¿no? Igual la exploración completa, aquí sí se hace toda su valoración con capacidad visual, sus pruebas de Ishihara, en cuanto a los movimientos oculares,
se tiene que tomar la sensibilidad de la córnea y ver a nuestro paciente en la lámpara de hendidura, siempre tomar la presión, ¿no? En algunas ocasiones no les gusta a los pacientes o nos tardamos mucho porque se asustan, pero siempre es importante tomar la presión intraocular a partir de la edad en que se deje, ¿no? Y una dilatación pupilar, en caso que se requiera, por recomendación propia, yo pienso que todos los pacientes se deben de dilatar. Entonces, las principales patologías, pues tenemos igual las ametropías. Aquí sí es muy frecuente que tengamos pacientes con miopía, con hipermetropía, con astigmatismo. Normalmente nos damos cuenta, o sea, hace una refracción adecuada después de los 18 años, ya no hay tanto cambio en cuanto a la graduación, ¿no? Aquí entra una parte importante que son los accidentes, como las quemaduras por álcali o por quemaduras por ácido. O, bueno, aquí podemos ver en la foto, perdón, no había puesto, cómo se ve la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, ¿no? Los traumatismos, ¿no? Aquí en este rango de edad son muy importantes y pues saber que no se tiene que hacer nada. Una persona que no sea oftalmólogo no debe tratar de sacar, ni de poner, ni de untar nada en los ojos. Es indispensable que si hay alguna quemadura por álcali, sobre todo que son las más graves para el ojo, o como en la fotografía, una entrada de un cuerpo extraño, esto lo vea directamente un oftalmólogo para tratar y hacer la cirugía o el procedimiento adecuado. Las conjuntivitis, tanto infecciosas como alérgicas y virales, las alteraciones en la superficie, como son los terigiones o las carnosidades, que recordar que nuestros peores enemigos para las carnosidades pues son el sol y el polvo, ¿no? Los chalaciones y el ojo seco, que bueno, es algo muy común y sobre todo en nuestra gran ciudad. Hay que recordar que en los miopes se puede hacer un desprendimiento de retina y es importante dar una valoración completa y un tratamiento de urgencia en dado caso que se presente. En cuanto al tratamiento, pues corrección de las ametropías, ¿no? Pues bueno, ahora tenemos varias cirugías de láser que nos pueden ayudar a quitar los lentes, pero esto no significa que los pacientes, si son miopes, van a dejar de ser miopes y que se tienen que hacer su valoración de retina todos los años como cualquier otro miope, ¿no? No usará lentes, pero seguirá siendo miope. El tratamiento médico, pues en el caso de las conjuntivitis, o el tratamiento quirúrgico si es necesario quitar pues una chalación o quitar el terigión o quitar este tipo de patologías. Y vamos a hablar un poco acerca de las personas de mayor edad, ¿no? Que yo creo que también son muy importantes y recordar que la calidad visual de nuestros pacientes es primordial para una buena vejez, ¿no? O sea, si nosotros podemos ayudarles en eso, pues creo que van a estar realmente agradecidos, ¿no? El procedimiento, la exploración va a ser al igual. Nuevamente es importante dilatar a los pacientes en todos los casos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de todas las patologías. Pues igual, las ametropías, la hipermetropía y el astigmatismo, y aquí entra la famosísima vista cansada o la presbicia, que a partir de los 40, más o menos 5 años, siempre la vamos a tener. Y yo creo que quien dé la respuesta o nos ayude a descubrir el hilo negro y poder quitar la presbicia, pues nos vamos a hacer millonarios los oftalmólogos. Así es que estaría bien que de una vez lo pasara, porque es una de las cosas más molestas y aunque no es grave, pero es muy molesto. Hay cambios refractivos después de los 50 años por muchas razones y entonces empiezan otra vez o hay un cambio de lo que habíamos dicho, que a los 18 ya no va a cambiar la graduación. Bueno, pues sí, a los 50 podemos tener un cambio nuevo de refracción. El traumatismo ocular, sobre todo en los pacientes que porque no ven, por tener una catarata, se tropiezan y se caen, es bastante frecuente. Las conjuntivitis alérgicas y sobre todo el ojo seco en este tipo de pacientes es importante. Los desprendimientos de retina en miopes, eso no se va a quitar.
Y bueno, pues sí, las cataratas, eso va a haber, o podemos tener cataratas como vimos desde recién nacidos, ¿no? Pero pues lo normal y lo habitual es que sean a partir de los 50 años. ¿Y esto qué pasa? Que se va ensuciando el cristalino, la lente que tenemos adentro del ojo, y poco a poco vamos perdiendo calidad visual. Al final, pues es la primera causa de ceguera en el mundo de manera reversible, ¿no? Y esto lo podemos solucionar con una cirugía y poniendo un lente intraocular, y van a ser inmensamente felices. Como la progresión es lenta, pues muchas veces los pacientes no se dan cuenta de qué tanto han perdido. Entonces nos llegan a decir que después de que los operamos de catarata, les salieron arrugas y pues no, ya las tenían, pero no se las veían, ¿no? El glaucoma, esta va a ser una de las principales patologías del mundo y porque es la primera causa de ceguera irreversible, a diferencia de las cataratas en el mundo. Y esto es que aumente la presión adentro del ojo y esto hace un daño muy importante a nivel de la papila. Es importante hacer un diagnóstico preciso y no se debe de dar el diagnóstico siempre de que es glaucoma. No sabemos qué es glaucoma y por qué es glaucoma, y entonces es importante que se dé un tratamiento, un diagnóstico preciso para un tratamiento preciso, ¿no? Se tiene que ver cómo están las papilas, o sea, el nervio óptico, cómo está la presión intraocular. Recordar que había dicho que la presión es entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio o 22. Otra de las patologías que nos dan o nos hablan de muy mala calidad visual de nuestros pacientes es la degeneración macular, ya sea la húmeda o la seca, y esto es el daño que se presenta a nivel de la mácula, que es la parte más importante o la parte más puntual de la visión del ojo, y pues esto no tenemos muchas opciones de tratamiento. Se pueden inyectar unos antiangiogénicos en las húmedas para que no se pierda más visión, pero lo perdido no se puede recuperar. Y en cuanto a las complicaciones sistémicas como diabetes o hipertensión, pues tenemos que tener en cuenta a veces ¿no? O sea, pero y retinopatía diabética es muy importante, ¿no? Y tenemos que dar un tratamiento y orientar a los pacientes porque sí se quedan ciegos por la diabetes, al igual que por la hipertensión. El tratamiento, pues en cuanto a las cataratas, pues hacer una cirugía de facoemulsificación con un lente intraocular. El glaucoma normalmente es el tratamiento inicia médico con las gotitas de hipotensoras, y si es necesario, si no se controla la presión, pues va a requerir cirugía. El control de los pacientes diabéticos o hipertensos, y es necesario si tiene una retinopatía proliferativa, pues hay que dar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y bueno, para llegar un poco a las conclusiones, les di la oftalmología en media hora, yo creo que evidentemente es más, pero bueno, creo que son las cosas más importantes o las que tenemos que tener en cuenta si no somos oftalmólogos, ¿no? Muchas de nuestras patologías vienen acompañadas de alteraciones sistémicas y vienen desde los primeros meses de vida. Siempre es importante acudir con un oftalmólogo para cualquier tipo de alteración o patología ocular. Nuestros mayores técnicos, nuestros mayores amigos son los optometristas, ¿no? Pero al final ellos solamente tienen la función de graduar lentes, no operan porque no saben, porque no tienen una formación para hacerlo, ¿no? Entonces es importante acudir a un oftalmólogo. No se vale estar automedicándose porque hay muchas patologías que pueden causar por automedicación, como es el glaucoma por uso crónico de esteroides. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Siempre es importante, y sobre todo durante los primeros años de vida, una valoración al año es más que suficiente, y después de los 40 es importante hacer 2 para tomar la presión ocular para descartar sobre todo glaucoma. Siempre hay, o sea, cualquier patología sistémica que tenemos se va a representar en los ojos.
ya sea con una retinopatía, ya sea diabética, hipertensa. Si tenemos un problema de coagulación, también lo podemos ver en el ojo. Vamos, el ojo en verdad es un órgano en que tiene que ver mucho con todo el cuerpo y es muy ruidoso, entonces le tenemos que hacer el suficiente caso. El diagnóstico y seguimiento en muchas ocasiones es de manera multidisciplinaria, al igual como los pediatras o al igual como el neonatólogo, por ejemplo en mi rama, que son los neurólogos o los neurocirujanos, pero siempre sí, o internistas o reumatólogos, vamos, es importante hacer un buen conjunto para poder nosotros orientar a los doctores en el caso de paciente diabético. Si tiene retinopatía diabética, pues seguramente en un 80% va a tener alteraciones a nivel de riñón, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Y pues recordar que los ojos son las ventanas del alma, y sí, es verdad. Yo creo que es muy importante la salud de los ojos. Pienso que es de lo, no porque no haga caso, demeríteme a los otros órganos, pero sí nos da mucha información y pues nada, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Perdón, no me escuchan. ¿Ya me escuchan? Sí, ya vale. Estoy segura que muchos encontramos esta conferencia muy interesante sobre toda la parte de prevención y de cuidados que debemos de tener con nuestros ojos. MC Supplier es una empresa mexicana pionera en el servicio en línea con entregas rápidas y seguras para nuestros especialistas. ¿No me escucha, doctora? No oigo nada. ¿Puedes activar el micrófono, el audio? Licenciado Beltrán, sí se escucha en la transmisión. Perfecto. MD Supplier es una empresa mexicana pionera en el servicio en línea con entregas rápidas y seguras para nuestros especialistas, no solo de oftalmología, sino de cualquier especialidad de la medicina, la enfermería o incluso para pacientes que requieren de insumos como los que ponemos a su disposición. Tenemos algunas preguntas, pero no sé si la doctora ya nos escucha. Ya escucho. ¿Ya? Tenemos algunas preguntas, doctora. La primera es, ¿por qué se dice que si empiezo a usar lentes para ver de cerca, voy a perder la visión más rápido? ¿No es mejor tratar de esforzarme para seguir viendo y no usar lentes? No, a ver, primero la visión se va a perder porque se va a perder, eso no hay más. O sea, se pierde la visión de cerca porque el cristalino deja de hacer su función y queramos o no queramos, tarde o temprano lo va a dejar de hacer. No es perder la visión, sino que necesitaríamos lentes para ver de cerca. Los lentes al final del día es un accesorio, o sea, no hacen más que ayudarnos a ver. Es como los zapatos, nos ayudan a que no nos quememos, pues los lentes nos ayudan a ver bien. Si nos los ponemos cuando empezamos a tener problemas de presbicia o después, pues nada más nos cansaremos más y nos dolerá la cabeza, pero pues al final del día pues nos gusta ver bien y eso es como tenemos que ver, ¿no? Entonces los lentes nos van a ayudar. Es un mito, ¿no? Que si nos ponemos los lentes vemos mal. Lo que pasa es que el ojo se acostumbra a ver bien y pues, ya no nos queremos quitar los lentes. Tenemos otra. Dice, ¿cuál es la diferencia entre ir a una óptica e ir a un oftalmólogo? Pues la diferencia es eso, ¿no? En las ópticas, su formación, o sea, los optometristas, es una formación técnica. Ellos no estudian medicina y no estudian 4 años de especialidad. Son excelentes y la verdad es que para hacer lentes y para hacer las cosas técnicas son ideales, pero no para hacer una cirugía o para dar un diagnóstico o un tratamiento. Eso lo tenemos que hacer los oftalmólogos. Yo ya no veo ninguna otra pregunta. Doctor Contreras, ¿tiene alguna otra en el chat? No sé por qué no sale. Sí, aquí hay algunos comentarios míos y de otras personas. Primero, entiendo que un bebé que se ríe casi de recién nacido, entonces no ve, o sea, lo que respondes a la voz
de la mamá más que a que vea nada, o sea, no ven a su mamá. No, los bebés ven borroso, bueno, hasta donde podemos constatar, ¿no? O sea, la visión de un bebé es de bultos y en los primeros meses empiezan a ver los colores, por eso los objetos son tan llamativos, pero con colores rojo, verde, amarillo, pero no ven nítidamente hasta qué pasa. Sí se guían mucho por la sonrisa, o por el olor de la mamá, o por el tono de voz de la mamá, pero no porque la reconozcan, sino ya saben que esa personita que les habla de cierta forma o con cierto tono de voz, pues es la mamá. Y lo que más ven, pues es la mamá, pero no significa que vean. Una visión empieza más o menos hacia el año. Ok. Preguntan también, ¿qué puedo hacer para prevenir la degeneración macular? Ay, esa es una gran pregunta. Pues primero, pues los antioxidantes, hay vitaminas especiales que tienen antioxidantes especiales para las células de la retina, ¿no? El retinol y entre otras cosas. No hay nada en específico que podamos hacer para evitarla. Sabemos lo que nos puede aumentar la degeneración macular, como es el fumar, como estar expuesto a luz del sol muy constantemente, ser Eso caucásico. te iba a decir, existe esta idea de que hay que usar lentes oscuros todo el tiempo. Exactamente. Eso nos ayuda a disminuir un poco, ¿no? Pero tampoco es que si lo tienes genéticamente no lo vas a tener, ¿no? También ¿cómo se llama? El fumar, el tener color de piel blanca, pues es más frecuente que tengan degeneración macular. Y la genética juega también un papel importante. Okay. Pero yo creo que la valoración con el oftalmólogo, pues, es importante después de los 50, 60 años para que se detecte de manera temprana y podamos ayudar a que no se pierda tanta visión. Perfecto. Una última pregunta, dice, soy diabético y no me gusta usar insulina porque los doctores no me creen que cuando me pongo la insulina y me baja el azúcar, empiezo a ver borroso y me puedo quedar ciego. Pues más bien es al revés. El tener los niveles altos de azúcar lo que ocasiona es que el cristalino se llena de agua y entonces vemos menos. Evidentemente, el momento que baja el azúcar, pues el cristalino en sí llega a su forma natural y entonces, pues sí, los lentes que tenían hechos con una azúcar alta, pues no nos van a hacer. Pero el problema de la diabetes no es eso, el problema es que es muy agresiva y es muy silenciosa para los ojos. Los pacientes se quedan ciegos. El tener glicemias o azúcares altas y bajas y un descontrol es sumamente peligroso para los ojos. Si no se toma no se hace un control sistémico importante, la gente se queda ciega y se va a quedar ciego primero por el daño que hace en la retina más que por el uso de la insulina, ¿no? Entonces es importante revisarse y es importante e indispensable que use los medicamentos en dado que quiera conservar su visión. Y como comentaba también, van al parejo el riñón y el ojo. Entonces, si hay datos de Y retinopatía, los pies, hay daño renal, seguro. y de los pies también, yo que veo pie diabético. Sí. Pues muy bien, Irene, muchísimas gracias por tu interesantísimo tema. Esta sería la última sesión de este año y aprovecho para desearles una muy feliz Navidad y un mucho mejor 2021. Estamos muy contentos, pues gracias a los que nos están ayudando a contestar la encuesta, tenemos ideas buenísimas para llevar a ustedes más y mejores temas de la semana en 2021 con su amigo el doctor José Contreras. No olviden darle like si les gustó el video y cuando MD Supplier lo suba a su canal, también suscribirse al canal de MD Supplier. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, MD Supplier. Gracias a todos. Bye.